Entonces vamos a revisar ahora cómo calculamos o estimamos la, la potencia de un test en Stata. Entonces vamos a usar un ejemplo que creo que está en los manuales de Stata. Indica que los funcionarios de una escuela estudian el rendimiento de los estudiantes en una prueba de matemática. Entonces quieren comparar el promedio con el promedio anterior. El promedio anterior de la prueba dice que fue de 25 puntos. Y van a utilizar una prueba T de una muestra de 2 colas al 5%. Y la desviación estándar es 6.5. Entonces se desea determinar el tamaño de la muestra necesario para una potencia del 90% y puntaje promedio de 30 puntos. Entonces, fíjense que nosotros habíamos dicho que la potencia estaba muy relacionada con el tamaño de la muestra. O sea, mientras mayor número de observaciones, mayor potencia. Entonces, vamos a calcular la potencia de esta prueba utilizando un tamaño de muestra de 15. Entonces la instrucción, como ustedes pueden ver ahí, es... A ver si la escribimos. A ver si la escribo acá, la instrucción. Ahí. Power, ¿cierto? 25, que es el valor en H0. 30, que es el valor en H1 o H alternativa. N, con 15 observaciones. Y la desviación estándar. Así que bastante directo el cálculo, ¿no? Entonces si nosotros corremos esto en Stata, acá, me entrega inmediatamente que la potencia es 07911. 07911. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que está usando un test específico que es OneMean. Y si yo busco en Stata, ¿qué significa H? Perdón. H-Power. Aquí me dice que está utilizando esta prueba T para una media. ¿Sí? Ahí está Power OneMean. Y bueno, aquí están los ejemplos, ¿cierto? Y lo que pueden ver ustedes es que aquí efectivamente rápidamente estimó que la potencia era 0,7911%, bastante buena, con solo 15 observaciones. ¿Por qué? Bueno, porque 25 puntos está relativamente lejos de 30 puntos. Entonces sí podemos decir que la prueba, para ver si que el resultado de la prueba es distinto de 25 puntos, la hipótesis es que la nueva prueba que se hizo también tiene una media de 25, a pesar de que observamos que tenía 30 puntos, ¿no? en promedio, porque tenemos solo una muestra. Yo hice el cálculo acá y obtuve algo bastante parecido, con la diferencia que aquí estamos utilizando una distribución normal. No estamos utilizando una distribución T. ¿Ya? Entonces me da 0,846, aquí me da 0,79. Porque este applet está hecho con distribución normal. Y acá estaba yo viendo si me permitía hacer una estimación normal y no.
Vamos a correr esta. Aquí, buen punto. Cuando yo conozco la distribución normal de la población, entonces sí estoy usando la normal, no la estoy proyectando, y ahí sí llegamos al mismo resultado, ¿no? Ahí sí llegamos al mismo resultado. Voy a copiarlo. Llegamos aquí. Tal vez la imagen, pantallazo mejor. Ya. Entonces, como pueden ver, la ventaja que tiene Stata en este punto es que uno puede utilizar, calcular la potencia de varias pruebas. Pruebas de una muestra, de dos muestras independientes, dos muestras pareadas, pruebas de análisis de varianza, etcétera. Bastante, ¿no? Muy bien. Después podemos hacer esto mismo, pero para calcular la potencia para varios tamaños simultáneamente. Siempre con la misma hipótesis, ¿no? Para H0, ¿no es cierto? Con H0, 25 y 30, pero cambiando el número de observaciones. Y aquí podemos ver que con estos tres tamaños me entrega aquí la potencia, y yo puedo ver cómo al aumentar efectivamente el número de observaciones la potencia va aumentando, ¿ven? Al aumentar 10, 15, 20, la potencia aumenta 0,58 hasta 0,93. Algo parecido puede verse aquí a la derecha, donde al aumentar el tamaño de la muestra, entonces la potencia también va aumentando. Claro que aquí lo hicieron con varias desviaciones estándares. También esto ilustra que a medida que cuando la desviación estándar es más pequeña, que es la de arriba, también aumenta la potencia. La desviación estándar es más pequeña, tengo yo mayor precisión también, ¿no? Así que, bueno, fíjese que como hay una relación entre el tamaño de la muestra y la potencia, entonces si uno fija una cierta potencia, que por ejemplo queremos una potencia del 90%, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el tamaño de muestra para una potencia del 90%? Entonces eso me lo entrega aquí Stata también para este ejemplo con esta instrucción. Y me dice que el tamaño de la muestra sería 20. Con 20 yo llego exactamente ahí está, ahí lo puse 20, ¿eh? Tendría que hacerlo mejor con este. No, porque no son comparables. Esta nuevamente es una aproximación, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Tengo yo aquí que yo me estoy saltando, si ustedes se fijan, el número de observaciones, no lo estoy incluyendo, y en cambio estoy poniendo la potencia en la instrucción. Por ejemplo, aquí pongo power y pongo el número de observaciones. Entonces, quiero que calcule la potencia, le estoy dando el número de observaciones, el error estándar, y me va a entregar la potencia. Aquí está. En este otro caso, power, yo le estoy dando la potencia y la división estándar, entonces él va a encontrar el tamaño muestral. Así que eso es. Bueno, esto me lo voy a saltar porque es un anexo, tal vez lo vemos más adelante, pero me interesaría entrar ahora a revisar un poquito de ANOVA, que es muy importante y que me parece que es lo que tenemos que resolver hoy día. Bueno, ANOVA, lo que hace el análisis de varianza es un enfoque para probar hipótesis
de diferencias entre dos o más medias simultáneamente. ¿Ya? O sea, una ANOVA lo que nos va a permitir, a ver si encuentro una hipótesis aquí. Déjame tomar esta hipótesis que tengo acá para copiarla abajo. Esta, por ejemplo. A ver. Para que se vea más claro. Nos va a permitir probar la hipótesis de que mu0, por ejemplo, es igual a mu1 es igual a mu2 mu3, etcétera, ¿cierto? O sea, todas son iguales entre sí al mismo tiempo. Y lo extraño de esto, o lo curioso, es que uno, para probar diferencias de media, utilice análisis de varianza y no un análisis de media. Parece contradictorio. ¿Ya? Pero, bueno, esto viene de que para hacer este tipo de pruebas uno en general usa una prueba F. Una prueba F. Y la prueba F se basa en comparar varianzas corregidas por grados de libertad. Bueno, en Stata, este análisis, que es muy importante y muy habitual, puede verse en el manual, en el software, como acá arriba, ¿cierto? Estadísticas lineales, y aquí está ANOVA. Y dentro de ANOVA tenemos varias opciones también. Ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Bueno, lo más directo, lo más simple es el ANOVA de una vía, que vamos a ver ahora a continuación. Análisis de una vía es como hablar o en un sentido, en contraposición a que uno podría hacer en dos sentidos, filas, columnas, o más sentidos. ¿Ya? Eso es básicamente. Esta figura puede ser interesante de escribirla, ¿no? Ahí, para ver dónde uno llega a Stata. Ahí lo vamos a poner mejor. Entonces, en estadísticas, modelos lineales, ANOVA. One Way ANOVA. Pero ya les digo que es de dos vías, tres vías, ANCOVA y varias otras cosas parecidas. A ver, para ir más directo a lo que nos interesa, vamos a revisar un ANOVA de una vía o de un solo factor. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer este ejemplo. Entonces yo les voy a pedir que ingresemos esta información a Stata o a Excel, si ustedes prefieren, ¿ya? Para que ustedes mismos lo vayan haciendo. Entonces dice, se sometió a 19 estudiantes a 3 técnicas de enseñanza y se les examinó al final, o se les evaluó al final. Las notas se muestran en la siguiente tabla, y lo que queremos saber es si los resultados son diferentes para cada técnica. Fíjense que lo único que está cambiando aquí es la técnica. Pero fíjense que también podría ser distinto simultáneamente otro factor. O sea, podríamos haber hecho dos cambios simultáneamente.
haber variado la técnica de enseñanza y también podríamos haber variado, por ejemplo, el profesor. Entonces tendríamos profesores, que sería un factor, y tendríamos técnica de enseñanza, que es otro factor. Entonces lo que estamos haciendo aquí solamente es una vía, estamos analizando solamente un cambio. Una sola cosa que va a cambiar, y es la técnica de enseñanza. Entonces vamos a ingresar esto a Stata. Tal vez lo más cómodo sea hacerlo en Excel en primer lugar. Yo lo voy a hacer acá. Y vamos a poner esto aquí. Dice, entonces, fíjense que Stata tiene una forma distinta de ingresar los datos. En Stata, todo lo que tiene esta tabla son resultados de las evaluaciones, son notas, son calificaciones. Por lo tanto, lo correcto es que todas las calificaciones están hacia abajo y que yo agregue otra variable que se refiere a la técnica, ¿sí? Que me identifique la técnica. Entonces, me explico. Voy a poner aquí la calificación y voy a poner en otro la técnica. Aquí. La técnica usada. Son 3 técnicas. Entonces, la calificación va a ser 26,8, 27,9, 23,7, 25, 26,3, 24,8, 25,7 y 24,5. Todas estas son, por ejemplo, la técnica 1. ¿Se fijan? Y ahora vamos a ingresar la técnica 2, que es 26,4, 24,2, 28, 26,9 y 29,1. Entonces vamos a poner 2, 2, 2, 2, 2. Entonces la variable técnica nos va a poder permitir identificar de cuál técnica estamos hablando, ¿no? Ahora la técnica 3, 25,7, 27,2, 29,9, 28,5, 29,4 y 28,3. Y todo esto es 3. Y listo. Entonces, ¿cuántas observaciones tengo? Tengo 19. Entonces puedo agregar acá otra variable. Por ejemplo, el número. 1, 2, 3. Y tengo 19. Espero no haberme equivocado en ningún número. Voy a copiar esto, entonces, en Stata. Primero voy a borrar todo. Clear all. Y ahora sí, lo pego. Efectivamente, quiero que la primera fila sea el nombre de las variables. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría calcular algunas cosas. Por ejemplo, table, la calificación y la técnica. No. Table, la técnica. Y vamos a poner n calificación. Y vamos a poner la media de la calificación. Entonces ahí tenemos que hay 3 técnicas, 8, 5 y 6 datos cada uno. Vamos a chequear si es correcto. Esto está acá. 8, 5 y 6 datos, correcto. Y vamos a cerrar esto.
y estos son los promedios de cada técnica. Entonces lo que queremos ver ahora es si los verdaderos promedios, de los cuales tenemos esas muestras, son diferentes o no, estadísticamente. Entonces uno podría decir, pero yo estoy viendo que 25, 26 y 28 son distintos. Claro, pero lo que tenemos son muestras de poblaciones. Y las poblaciones distintas son cada una de los resultados que pudieran haberse obtenido con cada una de las técnicas. Y esa media nosotros no la conocemos. Lo único que tenemos es que son 8 datos de una, 5 de la otra y 6 de la otra. Entonces vamos a hacer una inferencia. Pero queremos compararlas las tres simultáneamente. Queremos ver si podemos responder a la pregunta de que la técnica utilizada hace variar el resultado, la calificación. Entonces, me voy a ir yo a Stata, ¿sí? Y vamos a correr la instrucción. Bueno, no sé si hasta ahí me van siguiendo. Denme un comprendido. Entonces, vamos ahora a correr esta ANOVA, que en su forma más simple es de un factor, y vamos a poner entonces one way calificación contra técnica, y vamos a poner estas dos opciones, tabulate y chefe. Ahí está. Aquí está. Entonces, fíjense ustedes que debiera yo tener el mismo resultado. Déjenme revisar. Perfecto. Sí. Entonces, lo que tenemos acá es la tabla resumen. En este caso tengo las medias y las desviaciones estándares y la frecuencia, el número de observaciones de cada uno. Y aquí tengo el análisis de varianza, que es de donde viene esta ANOVA, ¿no? Entonces, como les decía, esta ANOVA trabaja con una prueba F, la cual es un F calculado, un F tabulado de 4.8. Y eso se debe a los grados de libertad. Si yo me voy a PQRS, vamos a revisar si está correcto o no. F. Entonces con 2 y 16, ahí tengo la distribución, y vamos a poner aquí 0.05, perdón, 0.05. 2.16, 3.63, y aquí tengo, ¿será que lo han calculado a 4.8? Si está bien. 0.025. Ah, está calculado. 0.025. A ver qué pasa aquí. 0.025. 469. Puede ser. Bueno. Perdón. 469. 0.05. 0.05. 3.63. Entonces, vamos a poner acá este
aquí, para acordarnos, ahí, pum, pum, acá, pum. Tenemos la prueba F allí. Entonces, que me dice que el F crítico es 3.63, con 2 y 16 grados de libertad, ¿cierto? Muy bien, pero el F calculado es 4.8. 4.8 cae aquí en la zona de rechazo. Por lo tanto, efectivamente, rechazamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es, como les digo, como les decía antes, que las medias de los tres grupos, de las tres técnicas, son iguales, las medias poblacionales. Y, en resumen, aquí me está diciendo que se rechaza la hipótesis y podemos decir que estadísticamente las medias, las verdaderas medias de estas tres técnicas son distintas entre sí, estadísticamente. Entonces se rechaza H0, ¿cierto? Los resultados entre las técnicas no son los mismos, ¿cierto? Rechazamos H0. Y ¿qué más tenemos? Ya, uno quisiera después, por ejemplo, ver, bueno, ¿dónde está la mayor diferencia? 1,2, 1,3 o 2,3. Entonces, para eso uno puede utilizar pruebas de comparaciones múltiples, agregando ya sea la opción Bonferroni, Jeffé y SIDAC, que son, yo puse acá Jeffé. Y los p-values son los que van a aparecer acá. En este caso estamos usando Jeffé. Antes de eso está una prueba de igualdad de varianza que podría utilizarse. Podría ser importante porque aquí hay algunos supuestos en esta ANOVA acerca de las distribuciones de las distribuciones poblacionales. Así que esta prueba podría ser importante. En todo caso, no se rechaza que las varianzas sean iguales. Entonces, esto es un antecedente que nos sirve para darle alguna validez a la aplicación de esta técnica. Bueno, aquí esta prueba, la de Jeffé, me está diciendo que más probablemente fíjate que acá está la 2 y 3 y aquí está 1 y la 2. Por lo tanto, 1 y 2, esta es la comparación entre la técnica 1 y la técnica 2. ¿Cierto? Y aquí no se rechaza que sean iguales las medias. Entonces, no encontramos una gran diferencia entre la 1 y la 2, entre la que nos entregó 25 y la que nos entregó 26. Si comparamos entre, por ejemplo, la 2 y la 3 entre 26.9 y 28.17, digamos, tampoco rechazamos la hipótesis de igualdad. Sin embargo, aquí vemos que la gran diferencia está entre 1 y 3, entre 25.58 y algo y 28.16. Ahí sí rechazamos la hipótesis de igualdad. Por lo tanto, aunque globalmente rechazamos que todas en conjunto sean iguales entre sí, todo eso viene gatillado fundamentalmente por la gran diferencia que hay entre 1 y 3. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Ven? Eso, entonces, aquí ya tienen ustedes un ejemplo de una aplicación de un ANOVA. Puse yo aquí también que esto puede usarse, en este caso, la instrucción
ANOVA directamente, ¿ya? Pero este ANOVA directamente tiene algunas otras limitaciones. Por ejemplo, ANOVA directamente, la calificación y la técnica, llegamos a los mismos p-values, ¿cierto?, que teníamos antes. 0,0232, perfecto. Pero HANOVA, si yo reviso aquí, no me permite utilizar, no me permite como opción hacer lo que yo acabo de hacer. Dentro de las opciones tengo todas estas, pero no estas que yo puse acá, de estas pruebas de comparaciones por técnica. Por eso, si es una de un solo factor o one way, puede ser más conveniente utilizar esta instrucción one way, a pesar de que con ANOVA también se podría. Entonces fíjense ustedes que es bastante simple entonces en Stata hacer una ANOVA de un factor, y también es fácil de interpretar, ¿no? Yo no sé si ustedes se acordarán en regresión, en OLS, el modelo de regresión múltiple, que cuando uno hacía una prueba sobre la media de un parámetro, de una pendiente, uno utilizaba pruebas T, estadísticos T, cuando era para cada coeficiente por separado. Pero cuando uno quería probar todos los coeficientes, excepto el intercepto, todas las pendientes iguales a 0, cuando uno decía beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3, etc., igual a 0, en ese caso la prueba era una prueba F. Una prueba F. Y la prueba F, lo que hay detrás de la prueba F, no sé si ustedes se acordarán también, era una relación entre sumas de cuadrados. Y eso es lo que tenemos acá. Suma de cuadrados, grado de libertad y promedio de las sumas. No me detengo mucho en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero espero que me puedan ir siguiendo más o menos bien. Ya. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora son medidas también de una vía, pero vamos a usar mediciones repetidas. Entonces, vamos a ver este ejemplo cómo va. Este yo lo hice en Excel también, ¿eh? En Excel. Entonces, lo que tenemos acá son los mismos participantes y a los cuales se les toma el resultado antes y después del test. Fíjense que en Excel también de esto se puede hacer y hay que elegir aquí la opción medidas repetidas, ¿no? Por supuesto que en Stata es mucho más fácil. Entonces, ¿estoy en el mismo ejemplo o estoy en otro acá? Estoy en otro. Sería interesante el mismo anterior utilizarlo con esa opción. A ver.
Time. Técnica. A ver, déjame pausar acá. Es que aquí tengo un problema y es que tiene que ser un grupo balanceado. Es decir, tenemos que tener los mismos individuos antes y después. Y yo aquí tengo distintos individuos en cada técnica. Así que no... en este caso sería algo así como que a estos tres, a los mismos individuos se le aplicó la misma técnica. Entonces, la técnica 1, tenemos el resultado con estos individuos. Después a los mismos individuos se le aplica la técnica 2 y a los mismos se le aplica la técnica 3, que no es el caso porque aquí son distintos números de observaciones. Bueno, aquí hay un ejemplo entonces, pero estos datos, ¿de dónde los saqué? Déjame chequear que deben estar en Stata. No sé dónde quedé con la grabación. Bueno, me parece que acá. Entonces estamos haciendo este ejemplo. Voy a repetir esto rápidamente para que quede grabado. Vamos a hacer este ejemplo que tiene muestras repetidas. Okay. Muestras repetidas. Es decir, que a una misma persona se le aplican varios tratamientos de drogas. 5 personas, 5 tratamientos. Y aquí vamos a utilizar la opción de muestras repetidas. Muestras repetidas. Entonces, si hacemos el ANOVA, vamos a ver que Stata va a calcular la prueba F, el test F, que es el típico de la ANOVA, y aquí en las probabilidades me está entregando finalmente la significancia. Y aquí podemos ver que efectivamente se rechaza la igualdad. Se rechaza la igualdad global, porque aquí en realidad hay dos fuentes de variación. El tipo de droga no es la misma y las personas tampoco son las mismas. Entonces podemos hacer una comparación a nivel de si las personas generan un efecto distinto o si las drogas generan un efecto distinto. En los puntajes, ¿no? Que son los que están en el cuerpo. Pero como sea, en todos los casos rechazamos la hipótesis de igualdad y decimos que los tratamientos de drogas y las personas todas generan efectos distintos en los puntajes. Gracias a esta prueba F. Bueno, y yo creo que con eso vamos a quedar hoy día. Y solamente me restaría pedirles que trabajaran en dos cositas.